Damos inicio a la sesión número 36 ordinaria y el acta de la sesión 34 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 35 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio de don Leopoldo Pérez, jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, mediante el cual nos informa que para los efectos de la sesión del día de hoy, el diputado señor Hugo Rey, que nos acompaña a su izquierda, va a reemplazar a la diputada señora Sofía Cid. Asimismo, señora Presidenta, quisiera dar cuenta del encargo que efectuó la comisión en orden a conversar con el señor secretario general por las instalaciones eléctricas ofrecidas por el Ministerio de Energía. Y eso se concretó mediante una conversación directa de don Juan Ignacio, y asesor del Ministerio de Energía, y el señor secretario general, respecto a lo cual él personalmente va a informarnos del avance una vez que se concrete una conversación previa que deben realizar. ¿Está caminando entonces? Está caminando, no sí. Necesitamos del concurso del diputado Noman, ¿no? Al parecer no, porque hay avance en la conversación. Muy bien. Eso es todo, señora Presidenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta y sobre varios. Bueno, en varios yo me voy a excusar de la sesión de hoy día, que estamos votando la ley de cuotas en la Comisión de Género para elecciones comunales y regionales. Así es que el diputado Juan Luis Castro va a quedar presidiendo. Le alcanzamos a dar la bienvenida al señor Domeyko, que viene en relación a Cernagiomín y trae toda la información a propósito de los accidentes que habían sido requeridos por esta comisión. ¿Ok? Me excuso, muchas gracias. Presidenta, se vaya con tranquilidad. Bienvenido al señor Domeyko, director general de Cernagiomín. Gracias por su presencia y estamos a sus órdenes para escuchar su presentación sobre los casos que están en tabla. Tiene la palabra, por favor. Sí, por su intermedio, señor presidente, se me solicitó el informe final del accidente ocurrido en la minera Cerro Bayo el año pasado, en el mes de junio. Lo tengo acá, el informe. Le quiero hacer entrega, después se lo formal. Este informe ya había sido entregado anteriormente. Este informe se culminó el año pasado, antepasado, el 2017, y actualmente estamos en un proceso de sumario interno respecto a los funcionarios que tuvieron responsabilidades en la fiscalización durante varios años seguidos a esta mina, en que no hubo ninguna identificación de los problemas y riesgos que generaba una mina en paralelo subterránea sin contar con las autorizaciones respectivas. Y respecto... Asiento, subsecretario, por favor. Asiento, adelante, por favor. Eso sería respecto a Cerro Bayo. Ahí estamos a la espera de finalizar el sumario administrativo. Se levantaron los cargos la semana pasada, se hicieron los cargos a los funcionarios respectivos y estamos a la espera de los descargos y poderlos cerrar a la brevedad. Esperamos que a marzo ya esté completo. En su momento le podremos enviar también copia de ese sumario para que tengan los antecedentes. Muy bien. Respecto al informe de División El Teniente, en la fundición, en la planta de flotación de escoria de la fundición Caletones. ¿Podemos bajar la luz? Sí. Mejorar el contraste. Este fue un accidente ocurrido el día 18 de diciembre del 2018 en el lugar, el área de Molienda. El trabajador fallecido, el señor Roberto Carlos Acuña Pino, de 36 años, chileno y soltero, es maestro. Puede poner la pantalla completa, ¿eh? Sí.
está la identificación del trabajador fallecido, don Roberto Carlos Acuña Pino, 36 años, soltero, chileno. La empresa mandante, están los datos, Codelco Chile, División El Teniente. La empresa contratista es empresa de montajes Salfa. Y el accidente, bueno, acá está la descripción del accidente. No tenemos claro todavía, estamos en proceso de investigación, pero yo para ilustrarlos de mejor manera, el trabajador cayó por esta abertura, varios metros. No entendemos bien cómo llegó a ese lugar. Yo no tengo la flechita, pero ahí está, dice, ¿no es cierto?, lugar, en esa flecha roja. Entró a esa estructura, no entendemos por qué, no tenemos antecedentes. La investigación es por qué entró a ese lugar, por qué no contaba con las medidas de seguridad. Y en eso está Senajomín desarrollando el informe de accidente y debiera estar finalizado al día 30 de enero. Nosotros teníamos, perdón, presente que el día 15 de enero culminaba la investigación de este caso, ayer. Sí, efectivamente había una fecha que era la del 15 de enero, pero se ha retrasado. Han habido dos idas al terreno, 2 inspecciones, pero no tengo una razón para explicarle por qué hubo este retraso, pero sí le puedo decir que lo que nos han señalado desde la región y desde el nivel central debiera ser el 30 de enero. Ahora, para mayor información, hemos realizado dentro del Senajomín una reestructuración al sistema de investigación de accidentes. Hasta el 30 de diciembre, las investigaciones estaban radicadas en las regiones, solamente los fiscalizadores de regiones, y hoy día se ha buscado dividir este trabajo en 2 unidades que tengan independencia entre sí, una que se dedique a la fiscalización y otra en paralelo a la fiscalización de accidentes, y tratando de evitar cosas propias de la fiscalización, ¿no es cierto?, la captura del fiscalizador, como se dice en derecho, ¿no es cierto?, o contaminaciones cruzadas respecto a esas funciones. Este es uno de los primeros casos que estaríamos trabajando con esa nueva metodología de investigación. Esos son los datos que tengo del accidente. Ya. Se ofrece la palabra, diputado Cor, en primer término. Por favor, diputado. Gracias, presidente. A ver, la situación que nos expone su Domecq, por su intermedio, presidente, me parece un poco delicada. Me parece un poco delicada el primero plantear que no están los antecedentes. Yo creo que mejor si no tenemos los antecedentes se debe decir inicialmente y no exponer alguna información que después podría mejor verse consolidada o podría cambiar, no sabemos. ¿Por qué se lo digo? Porque aquí estamos hablando de la vida de una persona y su familia puede estar viendo esta comisión, que está siendo televisada. A mí no me gustaría enterarme a mejor de que mi hijo murió, mi hermano murió y no tengo las circunstancias ni siquiera cómo se sabe ante un órgano del Estado. No somos el órgano que determina efectivamente qué pasa, pero si nosotros pedimos un oficio fiscalizador, yo creo que debiera tenerse la responsabilidad de hacerlo con los antecedentes, y si no, mejor no hacerlo. Yo lo digo muy transparentemente, porque creo que aquí se pasa un poco a llevar el valor de la vida humana, en el sentido que una persona, yo sé que esto es un tema y no les quiero pedir que apuren el tranco a lo mejor para tener un mejor resultado. Todo lo contrario, hagan el mayor trabajo y el mejor trabajo posible. Pero no es el primer accidente fatal que tiene División El Teniente. Lamentablemente un año que nos tocó ver varios en el periodo anterior. Pero cuando se expone una situación así, yo creo que es mejor nunca perder la oportunidad de guardar silencio. Porque estamos hablando de un tema súper serio, súper delicado en la vida de una persona. Y en segundo lugar, presidente, yo quiero pedirle formalmente también, o reiterar, que el Senajomín, más allá de la exposición que nos venga a hacer cuando corresponda, que nos responda por escrito, que quede el oficio, el respaldo por escrito, porque aquí finalmente una exposición puede hacer, pero siempre mejor, si nosotros nos dirigimos por escrito, que se nos responda por escrito de manera complementaria. No digo que de manera exclusiva, porque se le puede invitar nuevamente. Y quizás una propuesta, si están con una nueva metodología de investigación, de fiscalización, para evitar contaminaciones cruzadas, como usted nos plantea, a lo mejor como plan piloto, si esta es la primera, lamentablemente, situación que se tiene que investigar, a lo mejor usar ambas metodologías. Cosa que ver que el resultado final de la metodología antigua con la metodología nueva
coincidan y así se aseguran el buen funcionamiento de la metodología. ¿Me entiendes? Sobre todo cuando el tema es tan delicado y lo más probable es que termine esto a nivel judicial. O sea, el Ministerio Público va a estar aquí al tanto de esto, más allá de la información que se nos entregue a la Comisión de Minería. Esos puntos, presidente, gracias. Profesor, la palabra. Yo quiero consultarle, director, ¿qué medidas se adoptaron por vuestra parte y por la empresa Codelco al momento de ocurrir este fallecimiento en cuanto a lo que ha sido una práctica en muchos casos, que ha sido paralizar faenas o readecuar o supervisar los procedimientos para que un trabajador, en este caso, caiga a través de un agujero que no sabemos si era parte de su faena estar ahí o no, de modo tal de clarificar exactamente las cosas? Yo le digo esto porque yo fui los primeros aquí que pedí junto al diputado Cor la clarificación. Lo invitamos hoy día porque se nos informó que el 15 terminaba la investigación, hoy día es 16, por eso era hoy, y por tanto nos interesa la máxima rigurosidad y claridad en los antecedentes que usted pueda entregar al respecto, porque hay inquietud en cuanto a los niveles de seguridad que en la empresa se den para contratistas, en este caso, que deben ser las mismas que para plantas, obviamente, pero que generan inquietud respecto a la forma en que esto ocurrió. Entonces, sobre eso quiero consultarle, sobre las medidas adoptadas desde el inicio y sobre el nivel completo de integración de la información que usted va a evacuar sobre este caso. Diputado Santana, tiene la palabra. Después respondo la pregunta. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a las autoridades que nos acompañan durante esta jornada. Yo quisiera preguntarle en la misma dirección de lo que señalaba el presidente. ¿Cuál es el nivel de constancia, cuál es la permanencia con que Sernagiomín realiza fiscalizaciones a este tipo de empresas? Y lo pregunto porque lamentablemente ya es como pan de cada día que en las comunidades y en las regiones nos dicen que recién se fiscaliza cuando ocurren este tipo de accidentes, ¿no? Y yo lo digo con harta propiedad porque justamente en la región de Atacama, en el mes de noviembre, el trabajador Jorge Chilcumpa de la planta de pellets de la empresa CAP de la provincia del Huasco murió a propósito del desplome, murió aplastado por una pluma justamente que estaba instalada en la planta pellet de la comuna de Huasco, y lamentablemente en la región tuvimos que sufrir, digamos, el costo de otra vida más de un trabajador. Cuestión que, como se decía acá por parte del diputado Cortés, eso ya afecta y vulnera toda dignidad del ser humano y de nuestras comunidades. Y se lo pregunto porque pareciera ser que, yo lo quiero decir con harto respeto, director, pero pareciera ser que existe una contradicción también con a quién se fiscaliza. Porque fíjese que cuando nos reunimos nosotros con organizaciones de trabajadores mineros, los trabajadores de la pequeña minería señalan lo contrario. Señalan que Sernagiomín los fiscaliza permanentemente, que obstaculiza la posibilidad que ellos tienen de poder funcionar y desarrollar su actividad en la pequeña minería. Y pareciera ser que no existe el mismo trato o la misma conducta con la gran empresa, ¿no? Y yo de hecho le pedí al director regional de Sernagiomín un informe y un acta acerca de la fiscalización que se realizó en la empresa CAP en la provincia del Huasco, porque además esto tiene otro tipo de efecto. Fíjese que ahora los trabajadores de CAP se van de vacaciones colectivas a propósito de la orientación que da la misma empresa. Entonces la solución frente a el accidente y que provoca la muerte de un trabajador y la posterior fiscalización de la institución encargada de hacerlo es que la empresa diga, ¿sabe qué, señores trabajadores y trabajadoras? Vacaciones colectivas. Y existe un grado de incertidumbre tremendo en la provincia del Huasco producto de eso. Entonces yo quisiera preguntarle con mucho respeto, director, cuál es el ritmo, cuáles son los tiempos con que la institución que le corresponde dirigir está realizando fiscalizaciones a este tipo de empresas y cuáles son las sanciones que también tienen. Porque pareciera ser, a lo que dice la gente y a lo que dicen los trabajadores, que existe una forma de fiscalizar a las grandes empresas y existe otra manera de fiscalizar a los trabajadores de la pequeña minería. Tiene la palabra, director, por favor. Intermedio, señor presidente. Primero, respecto a la observación del diputado Cor, la acojo y pido mis disculpas si he pasado a ofender a alguien. Solo tenía por intención presentar algunos antecedentes para acreditar de que estamos trabajando y que tenemos antecedentes serios respecto al trabajo que estamos realizando. No tenía otra intención de ser poco serio, sino que solamente adelantar lo que estamos. Respecto a las medidas del teniente, hubo paralización de esa área en ese momento y ahora estamos... ¿Vía ley de accidentes del trabajo? No, nosotros 16, vía 744. reglamento de seguridad minera.
Ese es el reglamento que a nosotros nos rige. Y estamos, como le digo yo, no tengo mayor antecedente porque hay un comité que realiza la investigación, por eso también mi falta tal vez de no contar con todos los antecedentes, porque este es un informe reservado, esto eran solamente algunos antecedentes, y yo apenas tenga ese informe se lo haré llegar con todos los requisitos y todo lo que lo acompaña. Respecto, diputado, a la fiscalización de la pequeña minería, nosotros realizamos al año más de 12.000 fiscalizaciones a lo largo del país. La mortalidad en la materia minera desde el año 2010 ha bajado casi un 70%. Hemos tenido una baja sistemática en la mortalidad. El año 2018 mantuvimos relativamente los mismos parámetros que el año 2017. ¿Esa es la pequeña minería? En la pequeña minería tengo la cifra, el año pasado fallecieron en 2018 16 personas, lamentablemente fallecieron 16 personas, 8 son de la mediana y gran minería y 8 pertenecen a la pequeña y minería artesanal. La diferencia está en que la pequeña minería y minería artesanal son un poco menos de 50.000 trabajadores, entre 45.000 y 48.000 trabajadores, y la mediana y gran minería agrupa a más de 200.000. Entonces, si existe, ¿no es cierto?, una diferencia importante entre esas mortalidades. Ahora, si usted me dice que hay más fiscalización a la pequeña o menos a la grande, eso no es de esa manera, sino que existen mensualmente planes de fiscalización que se programan. Esto también, como le estaba comentando, estamos reformando, reestructurando la manera de realizar los planes de fiscalización para evitar también que hayan fiscalizaciones, como dice usted, algunas veces que pudieran ser injustas, y lo que queremos centrarnos es en los riesgos, en las matrices de riesgo, vale decir, en las causalidades de accidentes más comunes dentro de la minería y enfocarse en esas causalidades. Ese es el objeto de la nueva estructura y en los nuevos planes de trabajo. Diputado Santana. Sí. Muy breve, es solo un paréntesis. Yo le he dicho varias veces en esta comisión que al menos lo que nos transmiten a nosotros los sindicatos de la pequeña minería es que para funcionar deben tener un plan de explotación, deben tener un plan de cierre, deben tener un campamento y un cúmulo de exigencias que se le establecen desde Senagiomin, ¿no? Y producto de eso mismo es que hay muy pocos trabajadores en el caso de la región, yo estoy hablando de la región de Atacama, de integrantes de este tipo de sindicatos que hoy día están desarrollando la actividad. Yo entiendo, digamos, las exigencias que deben existir desde el Estado, digamos, pero resulta contradictorio lo que ocurrió en Huasco, ¿no? Resulta contradictorio que si se fiscaliza de esa manera y tan exigentemente a los trabajadores de la pequeña minería, se produzcan en la práctica o ocurran este tipo de desprolijidades por parte de la empresa. Desprolijidad es una palabra bastante baja para que termine con la muerte de un trabajador, cuestión que ha ocurrido también en otras partes de la región. Ocurrió en Tierra Amarilla hace poco, ocurrió el año pasado con el trabajador en El Salvador, en la comuna de Diego de Almagro, y ha estado ocurriendo durante el último tiempo. Entonces, por eso yo le preguntaba, en el mejor de los ánimos, ¿por qué se produce esta contradicción que si en un área de la minería los trabajadores dejan incluso de desempeñar la actividad propiamente tal, en otros espacios como la gran minería, y yo no digo que esto sea pan de cada día, pero a decir verdad, que ocurran 3, 4 accidentes en un año, para nosotros es bastante complejo. Tiene la palabra, director. Señor presidente, yo tengo estadística, la tengo en mi computador, se la puedo hacer llegar, o puedo, si usted quisiera, vengo un día a explicarle todas las estadísticas con que contamos, en que hay una línea, hay una relación directa entre el aumento de las fiscalizaciones realizadas por el servicio desde el año 2010, que hubo un aumento progresivo y explosivo, de alguna manera exponencial, con la baja de la accidentabilidad. Eso es a nivel global, a nivel de toda la industria. Y a nivel de la pequeña industria, también de la pequeña minería, tenemos estadística que refleja cómo directamente la regularización de las minas ha incidido en la baja, en la mortalidad y en la accidentabilidad. Entonces, la fiscalización hoy día está enfocada, como le comentaba hace un momento, respecto a los riesgos, no respecto a la gran minería o al estándar de la minería, sino que respecto a los riesgos. Y donde existan mayores riesgos es donde efectivamente existe un mayor número de fiscalización. Director, y en la misma línea de lo que señalaba el diputado Castro, ¿nosotros podemos conocer o acceder a cuáles fueron las sanciones que recibieron este tipo de empresas o cuáles van a ser las sanciones que van a recibir
en el caso particularmente de aquellas empresas que terminan, digamos, produciendo la muerte de un trabajador? Señor presidente, efectivamente se las puedo hacer llegar o podría venir a presentárselas, son públicas las sanciones. Ahora, lo que sí se debe tener presente es que el reglamento de seguridad minera dispone de multas muy bajas. El máximo son 50 UTM por infracción. Entonces, en general, las multas son bastante bajas. Ahora, sí siempre, y eso es una cosa histórica, le cuento cómo funciona, la fiscalización y la sanción de Senagiomin generalmente dan pie para las demandas respectivas civiles o penales en contra de las empresas en que se hayan generado estos accidentes. Muy bien. Si hubiera acuerdo en la comisión, propongo entonces que en el caso del trabajador Acuña Pino, en la primera sesión de marzo, la comisión reciba nuevamente al director con el informe final y definitivo acerca de las causales de la muerte y las medidas adoptadas. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Y a lo mejor podemos tomar también como acuerdo que desde Senagiomin se nos envíe, al margen de que sean públicas, se nos envíe un listado con las sanciones que han recibido la empresa en donde hemos sido lamentablemente testigos de la muerte de trabajadores. Ya, vía oficio. ¿Puede ser? ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Muchísimas gracias, director. Perdón, diputado Velázquez. Presidente, muy buenas tardes a los invitados. Quizás escapa al punto central de la convocatoria. Tiene que ver con si usted tiene el dato de cuántos fiscalizadores de Senagiomin tenemos en la región de Antofagasta, que me corresponde representar, cuántos fiscalizadores permanentes allí. Y si hay algún dato, o podría a futuro tenerse esa información, porque a veces se especula que por algún tiempo fiscalizadores que son parte de Senagiomin prontamente están prestando servicios para la gran industria minera privada. No tengo datos y para no especular es que les consulto a ustedes si manejan alguna información de ese tipo, si ha llegado alguna información de ese orden o pudiese tener a futuro la claridad para que no se dé esa suspicacia. Gracias, presidente. Director. Intermedio, señor presidente. Respecto a lo primero, preferiría revisar los números exactos y se los puedo remitir por oficio. Y respecto a lo segundo, bueno, hubo en su región un informe de Contraloría respecto al periodo 2016 2017 en que se habría producido no el efecto que dice usted, sino que al contrario, son ingenieros que trabajaron en la minería privada y hoy día prestan servicios dentro del Senagiomin y habrían incumplido el deber de abstención de fiscalizar faenas en que ellos hayan prestado servicio durante un periodo de 2 años anteriores al ingreso al servicio. Y eso también hoy día es objeto de un sumario que fue desarrollado en una parte por el servicio y hace unos días atrás fue solicitado por la Contraloría Regional continuar por ella ese sumario. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Domeyko, director general de Senagiomin. Pausa, un minuto para que pueda, si gusta, ya dejarnos. Cambiarse para usar el... Pausa. Ofrecemos la palabra para que podamos conocer su punto de vista, la del Supremo Gobierno, sobre el proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio, que es el tema que nos convoca. Se le ofrece la palabra, subsecretario, por favor. Ahí sí, muy bien. Bueno, mientras bajan la presentación, estamos con la presentación. Bien. Bueno, presidente, por su intermedio,
Nosotros tenemos, primero que todo, un comentario del punto de vista formal del proyecto, que consideramos que adolece de un vicio de inconstitucionalidad. Lo consideramos que la moción parlamentaria representa un tributo y por lo tanto es de iniciativa exclusiva del presidente de la República, de acuerdo, ¿no es cierto?, a nuestra Carta Fundamental, principalmente en su artículo 64 de la Constitución Política de la República, en el numeral 14. Pero de todas formas hemos querido no quedarnos solamente con ese argumento, sino que también discutir, digamos, los aspectos que nosotros consideramos que son relevantes a la hora de analizar lo que se pretende, lo que se busca con este proyecto de ley. Y es por eso que nosotros hemos querido hacer una presentación abordando 3 materias. Primero, hacer un repaso de del impuesto específico a la minería que existe desde el año 2005, que sufrió una modificación en el año, ¿no es cierto?, 2010. También queremos repasar los contratos Corfo, en lo que tiene que ver, hacer mención, digamos, a las cargas, a los derechos que exige Corfo que lo aborda, ¿no es cierto?, desde esta figura contractual que tiene de los contratos de arriendo. Y por último, creemos que este proyecto de ley aborda un aspecto también ambiental, da la impresión de lo que se busca es un fin ambiental, que lo encontramos muy importante. Nosotros estamos por una minería sustentable, siempre cuidando nuestro medio ambiente, y por lo tanto queremos hacer unos alcances ahí respecto a qué otras medidas existen en la actualidad, y hay un proyecto de ley también en curso que van a resguardar el medio ambiente, sobre todo en los proyectos que tienen que ver con minería. Entonces, primero, recuerdan, ¿no es cierto?, el impuesto específico a la actividad minera. Hay un impuesto desde el año 2005, como les decía, que sufrió una modificación donde se aumenta la tasa el año 2010. Este es un impuesto progresivo que básicamente se aplica para la gran minería, donde hay una tasa progresiva que alcanza, que puede llegar desde, ¿no es cierto?, hasta un 34,5%. Y que se paga, por supuesto, anual en base a las ventas. Este es un impuesto que se aplica a todos los minerales que son concesibles. Dale. Este impuesto también se refleja a través de 2 fondos que tienen un alto contenido regional, que también un poco es lo que busca el proyecto de ley al hablar de las comunas, donde se emplazan los proyectos. Este fondo, el primer fondo que se alimenta, digamos, de este impuesto específico, que se viene a sumar a los impuestos generales, digamos, de renta que se le aplican a todas las empresas en Chile, se canalizan a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, que a partir del año 2013 el 95% de lo que se recauda en este fondo es para la entrega, se desglosa de la siguiente manera, ¿no es cierto? Un 60% va para las regiones que consideramos mineras. ¿Y cuáles son las regiones que consideramos mineras? Aquellas cuyo PIB minero regional sea superior a un 2,5%. O sea, todos aquellos que tienen proyectos mineros, inversión minera que superen el 2,5% del PIB se consideran región minera, y por lo tanto el 60% de ese, el 60% de ese 95% de este fondo van a esas regiones y se distribuye en las regiones por partes iguales que tienen ese régimen. Y el 40%, la diferencia del 40% que va quedando, se establece que va a regiones no consideradas en la distribución antes dicha, o sea, a las regiones no mineras. ¿Qué es lo que pasa con el 5% restante de ese 95%? ¿No es cierto? Vámonos al primer párrafo. 4/5 se distribuyen entre los gobiernos regionales, todos sean de mineros o no mineros, y 1/5 queda para la discrecionalidad de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, de la Subdere, para ir en ayuda, digamos, de las necesidades nacionales que él estime pertinente. Es un parte que va de manera, un uso discrecional que se tiene a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Otro segundo fondo, el anterior, como decíamos, tenía que ver con la innovación, ese era el fin, que para qué uso de innovación en las regiones principalmente. Este otro fondo tiene que ver con la inversión y la reconversión regional. Como parte de la discusión de la ley que se modificó el año 2010, como les decía, que sufrió esta ley de impuesto específico una modificación, se avanzó en la inyección de recursos para financiar obras de desarrollo regional y municipal. Esto va
esto va para todas las regiones, será asignado a las regiones mineras y a las 2/3 restantes entre todas las regiones del país. O sea, hay un porcentaje que se le asegura solamente a las regiones que son mineras. Ya hablábamos antes que el 2,5% del PIB se entiende, si proviene de inversión minera, se entiende región minera. Y los demás, el otro porcentaje se reparte entre las distintas regiones del país. Y esto es para uso de inversión y reconversión regional. Lo otro era para propósitos de innovación. ¿Ok? Entonces, primero que todo, nosotros al principio me refería respecto a que nosotros consideramos digamos, esta iniciativa que está regulando un tributo. Los tributos son de iniciativa exclusiva del presidente. Segundo, estamos señalando que ya hay un impuesto específico para la actividad minera concesible. Y ahora quisiera ver los contratos de Corfo y Soquimich y Corfo Albemarle, en donde ya hay cargas adicionales que también conversan mucho con esta ley de impuestos específicos. Entonces, lo que estamos tratando de ir mostrando acá es que se van sumando impuestos tras impuestos. Estas empresas, Albemarle y Soquimich, pagan el impuesto a la renta, entonces, pagan el impuesto específico que mencionamos anteriormente, y además pagan todos los derechos que están obligados por los contratos de arrendamiento con Corfo. Se estima por Corfo que el año 2018 se va a llegar aproximadamente a un 50% de las ganancias que tuvo en el caso de Soquimich van a ir para el fisco y el otro 50% para la empresa. O sea, yo creo que es difícil encontrar en otra parte del mundo donde una empresa tenga que pagar prácticamente el 50% de sus utilidades a impuestos. Aquí ustedes pueden conocer seguramente las veces que ha venido el director nacional de Corfo, el señor Sebastián Sichel, a explicarle cómo se hace este desglose. Pero sí nosotros sabemos, son de conocimiento público, que aquí hay fondos que van destinados al I+D, que van a financiar gran parte de lo que conocemos como el centro, el Instituto de Transferencia Energética y de Nuevos Usos de la Minería, que se va a emplazar en la ciudad de Antofagasta, ¿no es cierto? Es un centro que hay una licitación que está en curso para ver quién administra este fondo, que va a llegar a 293 millones de dólares. O sea, es un fondo que es de interés para cualquier universidad, empresa o centro de estudio a nivel mundial. Es mucha plata. Eso se va a financiar gracias a este contrato Corfo. También anualmente, a propósito de estos contratos, se les está entregando a las comunidades de la zona desplazada, en Salar de Atacama, 10 millones de dólares anuales. O sea, vamos sumando. También hay un porcentaje de las ventas que van a los gobiernos regionales y otro porcentaje que va a la municipalidad de San Pedro de Atacama, que es la comuna en donde están ubicados estos proyectos. O sea, todas estas cargas nos han hecho que se pueda, digamos, desarrollar esta actividad, pero con exigencias bastante diferentes a los que tienen otros países productores de litio, como por ejemplo Australia, que ya superó a Chile, como por ejemplo Argentina, que ya hay varias empresas han pasado por Chile y después terminan en Argentina, porque encuentran que es inviable desarrollar hoy día un proyecto en Chile de litio, no solamente por estas cargas, sino que también debido a la rigidez de nuestro sistema, al no considerar el litio como un mineral susceptible de concesión y tener que pasar por otro contrato, que es un contrato especial de operación. O sea, no tienen las mismas libertades que sí sean en Australia, que sí sean en Perú y que sí sean en Argentina, que son nuestros competidores en materia de litio. Entonces, esto es una complicación adicional. Además de eso, ahí tenemos la tasa, digamos, de arrendamiento que se le aplica a cada uno, además de estos 5 elementos que les comentaba, ¿no es cierto? Comunidad indígena, gobierno regional, municipalidades, I+D. Además tienen este cobro que va a depender del tipo de litio que produce, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre lo que es el hidróxido de litio y lo que es el carbonato de litio. Soquimich produce, no sé, 8, 9 tipos de litio distintos, dependiendo para el uso en que se quiera destinar. Entonces tienen tasas distintas, pero la verdad que son bastante similares. Y ahí está lo que se está cobrando. Hoy día Soquimich, el precio del cobre está por alrededor un poquito más allá de
de $7.000 la tonelada de litio. Por lo tanto, si nos vamos a $7.000 la tonelada de litio, prácticamente están pagando un impuesto del orden del 25%. Una tasa bastante significativa sobre las ventas. Sí. Entonces, sigamos avanzando. Esto es materia, ¿no es cierto?, de los contratos especiales, que yo creo que a la hora de hacer una nueva carga, pedirle una nueva exigencia, también tenemos que considerar que estamos sobre qué se le está cobrando y sobre qué se viene a sumar. ¿Ah? Eso por una parte. Pero también quisiera, no puedo dejar de señalarme, porque el texto de la moción parlamentaria señala que el impuesto tiene por objeto, en la segunda parte de su inciso primero, dice: dicha compensación deberá destinarse a obras de desarrollo en las comunas en donde se encuentren los yacimientos respectivos de donde se extraiga el mineral, que permita mitigar los efectos ambientales que produzca la actividad minera. O sea, tiene un propósito específico. Es solamente para hacerse cargo para mitigar el daño ambiental. Es un fondo o un impuesto o un derecho, como se quiera llamar, ahí tenemos diferencia, para nosotros es un tributo, que tiene que tener después un fin específico, la mitigación. Pero resulta que las empresas ya están, además de todos los impuestos que acabo de mencionar, cubriendo las mitigaciones. Cuando un proyecto minero entrega al sistema de evaluación de impacto ambiental, tiene que hacerse cargo de la mitigación, de la reparación del medio ambiente, de los impactos que genere su proyecto. Y eso tiene un costo para la empresa. Eso no lo paga ni el fisco, ni la comuna, ni el municipio, ni el gobierno regional. Entonces, este impuesto, mi pregunta, y lo dejo planteado como una discusión para la mesa, digamos, para la comisión, estaría la empresa pagando dos veces lo mismo. Uno por una vía tributaria y otra por el vía del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, yo creo que aquí hay algo que no está cuadrando. ¿Ah? Adicionalmente, si uno podría decir, bueno, pero resulta que no se previó el impacto ambiental, la mitigación que habría que hacer en este proyecto minero. Bueno, si no está contemplado, la ley establece un mecanismo que, si se detecta, lo puede hacer el propio titular, lo puede hacer un tercero o el afectado, pedir que se modifique la resolución de calificación ambiental incorporando esta nueva medida de mitigación, como les señalé al principio, siempre a costo del titular del proyecto. Por lo tanto, ese tema también está resuelto. Y por último, si se genera un daño, no estamos hablando de mitigación, bueno, para eso existen los tribunales ambientales y la Superintendencia de Medio Ambiente, que establece multas, o establece indemnizaciones, o establece reparaciones para reparar ese daño que se cause. Y por lo tanto, insisto, es un impuesto para nosotros que va orientado a la mitigación, cuando el tema de la mitigación ya lo tenemos resuelto a costa del titular del proyecto. Pero así, uno podría decir, no, es que nos referimos, la idea, el propósito es para pasivos ambientales, no es para los proyectos futuros, sino que es para los proyectos pasados. Bueno, si de ser ese el ánimo, esa es la voluntad, habría que especificarlo, aclararlo. Y ahí nosotros lo que sí estamos avanzando es que tenemos un acuerdo que está a puerta de ser firmado, ya está revisado por los dos ministerios de Medio Ambiente y de Minería, en donde los proyectos nuevos mineros que se ingresen se puedan hacer cargo de manera de compensar. Todo proyecto que ingresa, ¿no es cierto?, al sistema de evaluación de impacto ambiental tiene que hacerse cargo de las mitigaciones y de compensaciones. La idea es que estos proyectos compensen lo que contaminen, haciéndose cargo de pasivos ambientales mineros. Al ser un proyecto minero que se va a establecer en una zona, que en esa misma zona, en vez de pavimentar o quizás hacer un colegio o compensar de una manera que no siempre tiene un impacto ambiental muy claro, que vaya destinado a remediar los pasivos ambientales que generó esta actividad en el pasado, antes, digamos, de existir nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que vendría también a colaborar, a ayudar, digamos, a esta política que estamos haciendo de remediar lo que se hizo en el pasado, antes de tener nuestra legislación ambiental. Y por último, también tenemos lo relacionado con la ley de cierre de faena.
además de la mitigación, uno podría decir, bueno, pero ¿sabes qué? Está bien, está resuelto lo del pasado, o tenemos un camino que ya tomamos, lo del futuro, los proyectos nuevos están a través del sistema de evaluación de impacto ambiental resuelto. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando la mina ya termina y deja algo? Bueno, para eso existe la ley de cierre de faena, en donde se le exige a todo proyecto minero, una vez que pasa por Senejomin y se le apruebe su proyecto de cierre de faena, tiene que garantizar. Y eso, de nuevo, es una carga económica que tiene la industria. Entonces, la industria también, por nuestra legislación, está obligada a prever el daño ambiental que va a venir a futuro una vez que cierre. Entonces, también ya está cubierto eso. Y, de nuevo, a costa de los titulares. Entonces, la verdad que nos vemos a qué se refieren con que este tributo tiene por objeto la mitigación del daño ambiental. Si hemos visto en cada una de las etapas de un proyecto minero, cómo está resuelto en nuestra misma legislación aprobada por este mismo Congreso, cómo vamos a ir solucionando los temas ambientales y siempre, como les decía, a costa de los titulares. Cómo conversa con todo el sistema en el fondo. Y no sé, solamente como idea final, también nosotros tenemos impuestos verdes. El que contamina, ¿no es cierto?, paga. Tuvo la reforma tributaria del gobierno anterior. Con la reforma tributaria que ingresó el actual gobierno también se hace un ajuste, se pone un poco más exigente en algunos ámbitos. Y también tienen por objeto remediar, digamos, los impactos ambientales de la minería. Entonces, y de todas las industrias que contaminen. Entonces, nos vemos, insisto, presidente, cómo vendría a conversar este nuevo impuesto para un tema ambiental cuando vemos que está resuelto por otros instrumentos legales. Muy bien, gracias, secretario. Se ofrece la palabra para hacerla consecutivamente y después puede ir respondiendo la autoridad. Diputado Gaona, mira. Pablito. ¿No? La verdad es que sí propuso que pueda parecer interesante esta discusión. Yo no sé si tiene mucho sentido continuar con la discusión de este proyecto de ley cuando claramente, por todo lo que hemos escuchado, vemos que es inadmisible. Lo que no cierra la posibilidad de que discutamos el tema de la tributación minera, pero más allá de la carga tributaria, que ya parece ser bastante por una vía o por otra, más bien cuáles han sido los resultados de la aplicación, por ejemplo, del impuesto específico. Yo tengo la impresión que los fondos para la innovación y la competitividad se han convertido en una interesante biblioteca para los gobiernos regionales, pero de bastante poca aplicabilidad. Y ha servido quizás para desarrollar las carreras científicas de los investigadores en las universidades, pero la verdad es que muy poca utilidad eso ha representado para las regiones propiamente tal. Por lo menos yo he visto muy poco de que resultado respecto de ello. Entonces, a mí me gustaría también, no sé si la biblioteca o alguien nos puede o solicitar al Ministerio de Minería que haga el estudio de qué se ha hecho con ese dinero. ¿Qué se ha hecho con la recaudación del impuesto específico a la minería, especialmente los fondos para la innovación y la competitividad? Y como decía recién, yo tengo la impresión que se han enriquecido las bibliotecas de los gobiernos regionales, si es que hay biblioteca, y probablemente ha crecido la carrera científica de algunos investigadores y académicos universitarios. Eso por una parte. Y yo, la verdad es que a mí me gustaría dejar instalado también de que si tenemos la oportunidad, no es para ahora, pero si traemos al subsecretario para discutir otros temas, también podemos invitar al subsecretario y especialmente al ministro para hablar de los temas que nos importan y que hoy día efectivamente son temas relevantes que la pequeña minería está pidiendo a gritos y que yo no veo hasta este minuto que tengamos un avance importante. Reglamento de seguridad minera, por ejemplo. El Ejecutivo lo retiró de la Contraloría y estamos sin reglamento de seguridad minera modificado. El Estatuto de la Pequeña Minería, que es una promesa que viene de bastantes años atrás, tampoco hemos visto nada en esta comisión respecto al Estatuto de Pequeña Minería. El funcionamiento de ENAMI, reglamento de compras, por ejemplo. Tampoco hemos visto nada de una situación que afecta fuertemente a la pequeña minería. La situación de la fundición Paipote. A mí me gustaría escuchar en qué está la ENAMI y en qué está el avance del proyecto de mejoramiento de las condiciones para terminar con las emisiones en Paipote. Tampoco hemos visto nada de eso. Los proyectos estructurales de Codelco.
por lo menos desde que iniciamos esta legislatura no hemos visto mucho del detalle y el avance de los proyectos estructurales de Codelco. ¿Qué ha pasado con la inversión minera en estos 8 o 10 meses? Si efectivamente hemos tenido una atracción de inversión minera, ¿dónde están los nudos? ¿Qué está pasando con la inversión minera en Chile? ¿Y cómo estamos en términos comparativos y competitivos con el resto de los países mineros del mundo, especialmente con los vecinos del norte? Y otra cuestión que me interesa mucho es el tema de la explotación de los relaves. Hoy día la tecnología debiera permitir explotar una serie de depósitos de relaves que hay a lo largo del país, que hoy día están provocando una contaminación importante en varios lugares, por lo menos en mi región y en la región de Atacama, me imagino que también, y tampoco es un tema que hemos discutido mucho. Entonces, yo siento, presidente, que estamos no perdiendo el tiempo. No quiero, claro que este tema es relevante, pero yo trataría de ir a lo que efectivamente le está importando a los pequeños mineros. Y que debiera ser nuestra principal preocupación. Hoy día la gente de la pequeña minería está en problemas, y por lo tanto yo pediría, presidente, de que, si la Comisión así lo estima, que zanjáramos rápido este tema de este proyecto de ley, si finalmente tiene alguna viabilidad o no la tiene, pero no seguir dilatando esta discusión y espero que en marzo ya estemos hablando de otros temas que nos permitan avanzar en el mejoramiento de las condiciones de la pequeña minería. Eso es lo que yo quería plantear, presidente, y si el subsecretario tiene algo que decir frente a todo esto que he estado mencionando. Sí, al término de la ronda. Diputada Chicardini. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, decirle al Ejecutivo que la verdad me genera un poquito de ruido también las explicaciones que hacen, porque uno esperaría que exista una visión más amplia, una visión en la que resguardemos también nuestros recursos naturales y cuál es la función que cumple el Estado de Chile. Pero acá más bien veo a una defensa a las empresas, al problema que le pueda generar en términos de utilidades y no el problema de fondo, que es ver cómo nosotros recuperamos en algo un recurso que no tenemos ningún control sobre aquello. Comparto lo que dice el diputado Sergio Gaona. Creo que con respecto a los recursos que hoy día se destinan para los fondos de innovación y competitividad, hay algunas debilidades, entiendo que se han ido mejorando. Para hacer un ejemplo, en Atacama nunca se pudo postular a estos fondos FIC porque la universidad no tenía las condiciones, la infraestructura, la capacidad técnica. Por lo tanto, varios años estuvieron postulando la Chile, la Católica, se devolvían los recursos a nivel central, entonces era finalmente un tema sumamente centralista y que no contribuía y no cumplía con el objetivo de fondo. Se han ido mejorando, entiendo, hoy día los requisitos han cambiado, pero claramente creo que hay una debilidad que podríamos fortalecer y que esto también se pueda transformar en una oportunidad si en eso tenemos consenso, que esos recursos efectivamente se utilicen para poder tener un desarrollo estratégico para las regiones. Y en eso yo creo que no tenemos ninguna duda. Y también quiero referirme a algunas cosas que señalaba el diputado Sergio Gaona de las prioridades que podríamos haber tenido en esta comisión de minería. Yo creo que esto es un proyecto prioritario y siempre va a estar muy presente y siempre está en el debate. Creo que no es secundario y en ese sentido bienvenido sea que se pueda debatir. Pero también hay otros temas que también este propio gobierno no ha sido capaz de instalarlo y que no le hemos visto respuesta, como por ejemplo justamente el reglamento de la seguridad minera, donde se retiró de Contraloría este gobierno y que no ha dado señales de qué es lo que va a pasar con aquello. Y eso yo creo que también es preocupante. No hay una intención real para poder avanzar justamente en estos temas que tenemos pendientes. Y yo esperaría, presidente, que viéramos y escucháramos, tienen razón, la posición del Ejecutivo y qué intenciones reales tienen de avanzar en un proyecto como este, porque esto también es una señal política y una señal de cómo podemos cuidar nuestros recursos naturales, que por lo demás son recursos renovables. O sea, en este caso la minería es un recurso que lamentablemente en algún momento se va a acabar, y por eso yo creo que con mayor razón deberíamos poner énfasis en aquello. Así que eso, presidente. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Velázquez. Diputado Vidal. Gracias, presidente. Bueno, el
estoy, la verdad, de acuerdo con lo que manifiesta la diputada Chicardín, el diputado Gaona, y sí que, claro que uno queda preocupado, subsecretario, porque uno entiende que los gobiernos están para velar por los intereses de los ciudadanos y velar por los recursos naturales. Entonces, claro, en teoría, todo lo que usted presenta da la impresión que no tenemos mucho que decir. O sea, yo creo que no tendría mucho sentido gran parte de esta comisión con lo que usted manifiesta cuando dice que está prácticamente casi todo resuelto. Sí, en esa descripción que usted hace respecto a los distintos marcos legales, pero probablemente usted debe conocer la situación de varias regiones, propio las comunas de El Salvador, Copiapó, Antofagasta, Tarapacá, y cómo ahí uno observa los efectos medioambientales dañinos que ha tenido la industria minera, con todas las bondades que ha traído también para el país. Entonces, tratamos de buscar fórmulas, no de cómo privilegiamos a los que se llevan gran parte de nuestros recursos y cosas de revisar las tremendas ganancias que tiene la industria minera privada, sino una cuestión de ponerle más carga tributaria, pesada. No, es como los que estamos acá mejoramos las condiciones de vida de quienes viven permanentemente en estas regiones. Y siempre observamos, con más o menos intensidad, que los gobiernos más bien terminan casi defendiendo a la minería privada. Porque claro, en algún momento están prestando servicio a la minería privada y en otros están como funcionarios de gobierno, en los distintos colores. Conozco bastante eso con nombre y apellido. Entonces, cuidado al decir que todo está resuelto. En los alrededores de Calama hay un relave que tiene la superficie 2 veces más grande que la ciudad de Calama. El río Loa, hoy día en un centro de reportaje, el Mercurio, que no es de la línea política de la que uno representa, hace una descarnada descripción de cómo en su caudal ha disminuido el río Loa, por ejemplo. Y así probablemente en la región de Atacama, en la 4ª región, le podrá contar cada uno de los diputados de los distintos sectores políticos cómo esos valles, cómo esos bofedales, cómo esos oasis se han visto perjudicados. Entonces nosotros buscamos fórmulas. Si aquí no se trata de que nos las demos de creativo o hacer trampa. Algunos entendemos que en Chile no se paga royalty, se paga un impuesto y buscamos la fórmula, la teoría económica lo avala, se entiende como un derecho por extraer un recurso renovable que se va a acabar y ahí van a quedar los hoyos y la minería privada va a buscar otro territorio. Entonces debemos haber algunos en los cuales le invitamos a usted fraternalmente que se haga parte, hoy día probablemente por algún modelo político suyo que entiende que está todo resuelto, pero a nuestro juicio no está todo resuelto. Y cuando usted manifiesta incluso el impuesto verde, resulta ser aberrante. El que contamina, paga. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. El que contamina, paga. Y usted sabe que generalmente las empresas mineras privadas y también las públicas, porque Codelco también en momentos cae en lo mismo. Las mitigaciones, las compensaciones parecen casi chantaje. Y si usted recuerda el año pasado, antepasado, sale un reportaje de CIPER en donde muestra cómo una gran cantidad de comunas llegaron a acuerdos con la empresa en esto de buscar obra de desarrollo, y a veces no le queda mucho a los alcaldes de turno, a las alcaldesas de turno, a los municipios, de llegar a acuerdo con la empresa privada con tal de traer algún recurso a sus comunas. Pero luego aparece eso casi como un negociado. Entonces, estamos buscando fórmulas. Ojalá el gobierno pudiese patrocinar este tipo de iniciativas, con la mirada probablemente del presidente Piñera, que conoce bien la realidad, que algunas veces las contamos los ciudadanos del norte, cuando él recorrió el norte, y le manifestamos, mire, si ahí está la contaminación. No estamos inventando. Las mitigaciones son un par de cuestiones de aporte insignificante que no tienen que ver con las condiciones de vida. Entonces, su secretario, yo lo veo muy entusiasmado en defender que hoy día la verdad es que todo está casi resuelto, pero nosotros, algunos miles creemos de chilenos que no está todo resuelto y por eso buscamos fórmulas. Yo esperaría que a lo menos ustedes revisaran iniciativas como esta y otras, que como dice la diputada Chicardini, trataremos que estén en el debate político, porque pensamos que si hoy día hay un acto patriótico importante en el país, es recuperar los recursos naturales. No estamos en los tiempos del estatismo, nada de aquello, sino ciertos recursos naturales. Si es cosa, a ver, usted puso en un gran titular ahí SQM, cuánto pagó en estos años. Y, es decir, creo que no está el argumento hoy día como para validar todo lo que la legislación ha amparado en desmedro de las comunas. Y cuando hablamos del destino de este eventual aporte y compensación vaya destinado a las comunas, porque hoy día el impuesto
específico no impacta positivamente en las comunas. No hay ningún recurso que llegue directamente a esos municipios. Así que yo le pediría que usted también revisara los conceptos que está expresando, porque en algunos casos son casi agraviantes en razón de las condiciones de vida de muchos chilenos en regiones particularmente del norte. Gracias. Están con la palabra los diputados Pablo Vidal y Juan Santana, quien habla, y yo les pediría ir redondeando ya para que después responda el subsecretario. Recordemos que tenemos pues una sesión especial también, en fin. Diputado Pablo Vidal, de Revolución Democrática, tienen la palabra. Gracias, Líder. presidente. Sí, voy a ser breve quizás. Resulta evidente, yo creo, para todos nosotros que hemos conocido la realidad territorial de Chile en distintas regiones, cómo nuestro sistema de evaluación ambiental no es capaz de hacerse cargo de los impactos que generan los desarrollos industriales. O sea, finalmente los propios servicios de evaluación ambiental a nivel regional no tienen mayor capacidad de constatar los efectos que las empresas declaran que van a generar, y muchas veces las compensaciones son canchas de baby fútbol. O sea, no se hacen verdaderamente cargo de los impactos que generan, y además esa es una construcción sobre la base de lo que se instala. No tiene nada que ver con la capacidad económica que tiene la industria, sino que tiene que ver con las instalaciones. Luego la capacidad y la venta de productos tampoco tiene que ver con el espíritu de este proyecto, que tiene que ver con la riqueza que se está extrayendo de nuestra tierra para beneficio de esa empresa. Independiente de la capacidad que tenga, puede venderlo al precio que vendan esa riqueza. O sea, es otro el espíritu, completamente distinto. En ese sentido, me parece que la pregunta más difícil que se ha abierto en esta semana es respecto a la viabilidad de este proyecto en la Cámara, dada su admisibilidad o no. Y en ese sentido, lo que yo quisiera pedir es que invitemos al abogado Jaime Baza en las próximas semanas para que nos pudiera una mirada distinta a la que escuchamos la semana pasada en ese sentido, porque yo creo que la decisión que tenemos que tomar como comisión más difícil va en ese sentido. Respecto a si este proyecto lo podemos seguir patrocinando vía moción o tenemos la restricción en el sentido contrario, porque yo creo que es evidente que el espíritu del proyecto lo compartimos, y así lo declararon incluso algunos parlamentarios de gobierno la semana pasada, que el espíritu del proyecto lo comparten. El tema es si podemos ir adelante o no con esta iniciativa. Eso. ¿Le parece que invitemos a la abogada Baza para la siguiente sesión? Muy bien, habría acuerdo. Diputado Santana. Y preventivo. Podemos. No, si usted quiere hacerlo, usted, pero no. No, como comisión. No, pero estamos siguiendo el camino de evaluar primero internamente. Es un órgano al cual uno recurre en última instancia, creo yo. Por eso pregunto. Marco de un No, debate. sigue dilatando esto eternamente. No. Diputado Santana. Sí, presidente, yo más bien me quiero remitir como al corazón, digamos, de esta iniciativa, que yo creo que más bien es una voluntad que ha sido expresada durante este casi un año que llevamos como parlamentario algunos en esta comisión, que refleja las desigualdades que se viven en las regiones en donde la actividad minera es aquella actividad que sostiene principalmente y económicamente a la región. Recién se presentaba acá por parte de ustedes el FIC, el Fondo de Innovación para la Competitividad, como una de las herramientas que el Estado tiene para poder compensar a aquellas regiones que justamente desarrollan esta actividad con una gran fuerza. Pero a decir verdad, yo creo que es bastante precario lo que pasa con el FIC en las regiones, ¿eh? Y yo lo quiero decir igual en el mejor de los tonos. Yo tuve la posibilidad de ser consejero regional el periodo anterior, y en Atacama, en donde el presupuesto anual del Fondo Nacional de Desarrollo Regional fluctúa entre los 50.000 a 60.000 millones de pesos, el monto que se utilizaba en el FIC anualmente era de aproximadamente 1.300 millones de pesos. Eso es algo así como entre un 2 a un 3%, ¿no? Es bastante poco, y de hecho tiene relación con los mismos números que de repente son objeto de crítica cuando se dice que el Estado chileno invierte poco en ciencia, en tecnología y en innovación, ¿no? Y yo le comento esto porque el objetivo que justamente tienen los fondos de innovación para la competitividad es hacer de las actividades productivas que en cada una de las regiones de nuestro país que se desarrollan en nuestros territorios tengan mayor inteligencia, tengan mayor innovación, tengan más tecnología y eviten que se produzcan
fenómenos que son perjudiciales no solamente para el medio ambiente, sino que también para las comunidades. Yo creo que ahí hay que poner un poquito de atención, porque yo creo que es importante que el Estado, digamos, destine recursos en esta vía, pero yo creo que el FIC no es un buen ejemplo, y de hecho lo señalaba recién Daniela, que ocurre este fenómeno de que otras casas de estudio de otras regiones terminan yendo a realizar estudios de 100 millones de pesos a regiones como Atacama, y después pescan el paper y se lo llevan para sus regiones. Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es la conectividad? ¿Cuál es la sinergia que tienen estas inversiones en las regiones si es que no están encadenadas con las actividades productivas que allí se desarrollan? Yo ahí tengo una duda, y siempre recuerdo que en el Consejo Regional de Atacama al menos se manifestaba que si no existía un vínculo con las actividades que se desarrollaban en el territorio, estos fondos, a decir verdad, no tenían mucho sentido. ¿Qué le quiero decir con esto? Le quiero decir que a mí me parece que por un lado existe una necesidad de que las compensaciones con los territorios no deben ser iguales a las que hoy día el Estado chileno, digamos, aborda, porque naturalmente son injustas. De hecho, yo me atrevería a decir, en la presentación que ustedes realizaron decía que aquellas regiones en donde el PIB minero supera el 2,5% van a recibir un 60% del FIC. Yo me atrevería a decir que regiones como Atacama, que tienen actividad minera, reciben menos recursos en esa lógica que regiones como la región metropolitana, en donde la actividad minera es bastante poca. Entonces, esta medida y esta mirada que se está entregando como una compensación justa, yo siento, a decir verdad, que no es para nada justa. Y por otra parte también, es decir, los efectos, digamos, con las comunidades, con el medio ambiente. Aquí se abordaba solamente muchas veces las debilidades que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, que yo también creo que es una parte. Yo presentaba una denuncia, más bien un emplazamiento al gobierno regional de Atacama hace algunas semanas atrás, porque yo solicité al Ministerio de Minería una información acerca de los proyectos mineros que tienen hoy día aprobación de la resolución de calificación ambiental aprobada en nuestro país. Y de hecho son 98 los proyectos que, según la información que el Ministerio de Minería me entregaron, tienen esa condición, que equivalen a algo así como, tengo acá la información, se las doy al tiro, que equivalen a 24.000 millones de dólares. 98 proyectos, de los cuales hay 29 en Atacama, hay 34 en Antofagasta, y los 29 proyectos de Atacama equivalen a 4.200 millones de pesos. Es decir, acá por lo general se le echa la culpa a las comunidades, se dice que hay un ánimo de impedir que los proyectos funcionen en las regiones, y resulta que proyectos mineros aprobados existen en todas las regiones. Lo que lamentablemente no existe es la voluntad del empresario de la gran minería de comenzar sus inversiones. Y está bien muchas veces que se culpe al Estado por determinadas cosas, pero acá también hay un cierto juego de especulación por parte del empresario de la gran minería, en donde si no ve un ritmo económico favorable en un determinado territorio, no es capaz de invertir, y por tanto contribuye en este círculo vicioso, en donde si no hay inversiones, si no hay funcionamiento de la gran minería, las regiones no funcionan económicamente, las regiones mineras me refiero. Por lo tanto, yo creo que acá hay una falta de voluntad por parte de los grandes empresarios de la gran minería en Chile, es lo que uno observa. Y si el Estado está en sintonía con ese discurso, en donde lo único a lo cual pueden acceder las grandes empresas mineras es a ganancia y no a asumir una responsabilidad como corresponde, yo creo que estamos mal. Y yo creo que va a seguir existiendo en esa mirada las desigualdades que en la práctica existen en territorios como Atacama y en otras regiones del país. Bien, quiero por último preguntarle, subsecretario, antes de dar la palabra. Mire, el presidente Piñera en su campaña presidencial habló del royalty minero. Estuve revisando ahora las bases programáticas y él tomó este tema y le dio una interpretación. Dijo que si había algo que modificar en el impuesto específico o royalty, no era tanto el monto, sino la distribución en las regiones. Lo dijo meridianamente. Y también alude al cierre de faenas mineras como un tema a abordar necesariamente en la minería. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿cómo se va a traducir las palabras del presidente en campaña al gobierno ahora en esta oportunidad? Y que yo entiendo, puede el gobierno no compartir este proyecto en particular, pero vamos a lo que prometió el propio gobierno. ¿De qué manera eso se toma dentro de una iniciativa, se toma en una política específica y se toma
en hechos concretos y conductas políticas que vayan en la dirección de lo prometido a la ciudadanía, ya que aquí hay un consenso relativamente grande entre todos los sectores de que esa distribución regional amerita, a lo menos, una revisión sobre la base de que el Ejecutivo le proponga a los gobiernos regionales, al Congreso, en fin, con el instrumento que estime pertinente. Me gustaría que se refiriera a eso, que me parece que es lo sustantivo, y ya vamos a completar el primer año de gobierno. Entonces, es obvio que uno pida claridad respecto a lo que se ha comprometido el mandatario. Tiene la palabra, subsecretario. Ahí estamos, muchas gracias. Mire, la verdad que usted hace una muy buena pregunta, muy buen planteamiento, porque efectivamente el programa del presidente Sebastián Piñera no habla de más y nuevos impuestos, digamos, sino que más bien apunta a ver cómo redistribuimos bien el impuesto específico a la minería. El diputado Gano también planteó ese mismo punto. Yo creo que esa es la manera de abordar este problema. Hemos escuchado al diputado Santana decir: en mi región es bajísima la ejecución presupuestaria del FIC. Bueno, yo creo que entonces primero ordenemos eso antes de estar sacando más y nuevos impuestos cuando sabemos que hay uno que está siendo mal ejecutado, que los gobiernos regionales no han tenido la capacidad de tener una buena ejecución presupuestaria con ello, que las universidades. Fondo de Innovación para la Competitividad esté mal ejecutado. Yo lo que digo es que los recursos son sumamente precarios para una región que cae dentro de la calificación que ustedes están dando, que representa al 60%. Son 1.300 millones de pesos de una región que anualmente en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, donde se contempla el FIC, fluctúa entre los 50.000 a 60.000 millones de pesos. Eso es algo como un 2 o 3%. Podemos, mi punto podemos revisar la forma en que se está ajustando el FIC, podemos revisar por región, si han sido de utilidad, si han sido los montos que se esperaban, si hay mayor capacidad para seguir ejecutando más. Probablemente vamos a llegar a la conclusión de que ejecutar más de lo mismo no es rentable, no ha dado buen fruto. Yo creo que ahí tenemos una discusión más interesante a nuestro modo de ver como gobierno, que empezar a sacar más y nuevos impuestos cuando tenemos uno, que quizás lo podemos ir perfeccionando. Creo que eso es lo más... Y eso es lo que está en el programa de gobierno, por de pronto. Y ese es un trabajo que se está desarrollando en el Ministerio de Hacienda en coordinación con el Ministerio de Minería, actualmente. Pero a mí se me invitó a hablar sobre este proyecto distinto, digamos, no sobre el impuesto específico. Yo lo mencioné porque efectivamente existe ya un impuesto que creo que podríamos tener una discusión, me pueden citar a Hacienda y a Minería y podemos ver de qué manera estamos abordando esa corrección a ese proyecto de ley. Perdón, para ir terminando, porque respecto a algunos planteamientos que hizo la diputada Girardini, yo le quería decir que nosotros no retiramos el reglamento de seguridad minera presentado por el gobierno de la presidenta Bachelet. Nosotros no lo retiramos. La Contraloría hizo más de 80 observaciones y lo rebotó, no los mandó de vuelta al Ministerio. O sea, fue un reglamento que no se presentó de la forma en que la Contraloría General de la República consideraba que debía venir un reglamento. Y nosotros podemos haber hecho las correcciones solo, sin haberlas consultado con las asociaciones mineras y con los pequeños mineros y mandarlo de inmediato, pero tomamos el camino del diálogo a propósito de lo que se estaba hablando en el invitado anterior, el director nacional subrogante Senegemín, donde estaba la discusión sobre la seguridad minera. Bueno, flexibilizar el reglamento de seguridad minera implica a veces estar más expuesto a más accidentes. Por lo tanto, una materia de suma complejidad que creemos que tenemos que abordarla en conjunto con los pequeños mineros, y en eso estamos. Pero no es correcto señalar que fue algo que nosotros retiramos, sino que tuvimos que hacernos cargo porque no fue presentado de la debida forma por el gobierno anterior. No lo retiramos. Bueno, no lo hubiésemos recibido de vuelta a la Contraloría si hubiese sido mandado de acuerdo a nuestra Constitución y nuestras leyes. Entonces queda pendiente, presidente, el trabajo que respecto a los impuestos específicos que hoy día existe para la minería. Y en materia de los pasivos ambientales, la discusión que yo puse para la mesa para enriquecer este debate, a pesar de que encontramos como gobierno que este es un proyecto que adolece de inconstitucionalidad,
fue más bien que el espíritu da la impresión de que tiene un aspecto ambiental, porque dice que tiene que ir a las comunas para abordar la mitigación de los proyectos. Yo no estoy diciendo que está todo perfecto, no estoy diciendo que no hay cosas que mejorar en nuestra institucionalidad ambiental. Lo que estoy diciendo es que tenemos que hacerlo de una manera armónica, porque de lo contrario, de nuevo, quizás estos recursos podrían ser utilizados para otro fin, cuando vemos que ya hay recursos destinados a la mitigación. El proyecto habla de mitigación, y la mitigación hoy día, desde el punto de vista de la responsabilidad de la empresa, ya está, y va de cargo de los titulares de los proyectos. Entonces, no estoy diciendo que está todo resuelto en materia ambiental, tenemos una institucionalidad relativamente nueva en esta materia, sí estamos haciendo perfecciones en este gobierno, hay un proyecto que pretende modificar el sistema de evaluación de impacto ambiental donde haya mayor participación ciudadana, adelantando, anticipando esta discusión con las comunidades, y por lo tanto creo que ahí es donde tenemos que ver en ese contexto cómo vamos mejorando nuestra institucionalidad, que por supuesto tiene mucho más que hacer. Y por último, respecto a los pasivos ambientales, encantado de venir a presentarle la nueva política de pasivos ambientales mineros que estamos llevando adelante en el Ministerio, que se llama la política de Relave, en donde nos hacemos cargo de estos pasivos ambientales mediante distintos mecanismos. Yo estoy disponible, llano a cualquier invitación, entonces uno les puede presentar una política que no se ha hecho en ningún gobierno anteriormente y que este Ministerio partió con un trabajo a principios de año y que hoy día ya está dando sus frutos. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el que le han pedido por último, les ruego que sean breves, diputados Noman y Guren, por favor. Diputado Noman. Gracias, presidente. Muy breve, por su intermedio, saludar al secretario, a su equipo, gracias por venir. Y tomando la inquietud del diputado Gaona y lo que plantea el diputado Castro, para entender bien su secretario, por su intermedio, presidente, es, en virtud del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, que justamente habla de esta modificación a este royalty que está hoy día funcionando según lo que establece la ley, ustedes están trabajando junto al Ministerio de Hacienda para justamente ver la redistribución de los recursos que están hoy día entregándose por región. Perfecto. Y justamente lo que busca esta modificación al procedimiento de distribución del royalty es justamente que las regiones, por ejemplo Atacama, a la cual yo pertenezco, la región de Antofagasta, reciba mayores recursos según el aporte que hacen a la actividad productiva minera. Yo lo encuentro eso, yo soy parte de este proyecto de ley, o sea, justamente buscando que los recursos que se producen en las regiones vuelvan a la región. Y para entender bien, su secretario, por su intermedio, presidente, hay una carta GAN ya establecida, ¿esto tiene que ser a través de una modificación legal o es una modificación administrativa de parte del Ministerio de Hacienda? No sé si será buena idea, porque al final quien tiene que ver con los impuestos, quien tiene que ver con la distribución es Hacienda. O sea, deberíamos invitar al Ministerio de Hacienda, a la DIPRES o a la SUBDERE justamente, y ojalá en la misma sesión, para que justamente analizar a través de la presentación, región por región, referente a los recursos que están hoy día y cómo quedaría con el nuevo procedimiento según los estudios que tiene hoy día la DIPRES. Yo creo que ahí está, en el fondo, yo creo que ahí está la clave de lo que buscamos en el espíritu, todos con este proyecto. Lo vimos la semana pasada junto al diputado Kikuren, justamente que estamos viendo si va a tener o no, si va a estar acorde o no con la Constitución este proyecto que hemos presentado. Pero si no es así, el espíritu de lo que buscamos, en este caso yo, representante de la región de Atacama, es justamente ver de qué manera se han incrementado los recursos en la región y no que queden solamente amarrados a los fondos de innovación y competitividad. Porque lo que ocurre generalmente, por lo menos en Atacama, es que la Universidad de Atacama no estaba a cargo de estos estudios y llegaba la Católica o la Chile o la Católica de Valparaíso a realizar estos estudios. O sea, así todo, universidades de afuera llegaban, hacían la beca y después se volvían. Y de todos los gobiernos, o sea, acá no hay que echarle la culpa ni a uno ni a otro, sino que es lo que ocurre. Entonces, ver de qué manera se perfecciona justamente también eso. Porque si no... Ah, ya. No te discuto. No sé si me... Están pelando. Siri. Sí. Que quede en acta. Ha pasado varias veces. ¿Ha pasado? Sí, muchas veces. Chuta, estamos... ¿Al diputado? No, que por ejemplo el teléfono como que se activa, uno está hablando y de repente queda como grabada la última frase que dijiste y se vuelve Siri. Bueno.
Entonces, para terminar y para entender bien, entonces lo que buscamos a través de este proyecto es justamente tener mayor redistribución de los recursos en las regiones, en este caso mineras. Entonces, me gustaría saber cómo están trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda y la IPRES, cómo van con los plazos establecidos y si el procedimiento va a ser a través de un mensaje del Ejecutivo o no se requiere mensaje, sino que va a ser a través de una resolución de la DIPRES justamente para ver esto. Esa es la... Diputado Iguren, por favor, tiene la palabra. Presidente, yo primero de todo agradecerle al subsecretario su asistencia aquí, pero quiero hablar a la Secretaría y a usted, presidente. Habíamos acordado revisar rápidamente esto y me gustaría que pudiésemos tener una carta Gantt, digamos, para cuándo vamos a estar votando este proyecto. Porque así nos vamos a extender hasta el infinito. Y la verdad es que yo creo que acá tenemos que definir si este proyecto es admisible o no es admisible y poder seguir, o si no, la verdad es que todo lo que sigamos revisando puede ser muy interesante, muy importante, pero que en definitiva no tiene mucho sentido porque el proyecto no es admisible. Porque en lo otro estamos de acuerdo todos. Si todos estamos de acuerdo que el espíritu del proyecto es lo que es el espíritu también del mensaje del presidente Piñera. Sí, para nosotros aquí hay una unidad de criterio enorme porque el presidente lo propuso, cuántas veces se le consultó este tema. Pero el punto es si es admisible o no es admisible este proyecto. De lo contrario, estamos aquí en forma inútil, revisando un tema que la verdad que no tiene mucho vuelo. Nunca va a ser inútil. El secretario tiene respuesta a su inquietud, diputado Iguren. Señor presidente, este proyecto iniciado en moción, en su oportunidad, cuando se dio cuenta, fue declarado inadmisible por la mesa de la Cámara. Declarado inadmisible por la mesa de la Cámara, si no mal recuerdo, el diputado don Esteban Velázquez solicitó la reconsideración de la admisibilidad y la reconsideración obtuvo mayoría en la sala y por lo tanto fue considerado, fue llamado a trámite o enviado a trámite a esta comisión. Eso produce, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que esta comisión no puede declararlo ni admisible ni inadmisible, lo puede rechazar o aprobar el proyecto, o puede no votarlo, que es otra opción. Y el acuerdo vigente respecto de este proyecto fue escuchar a los invitados que se hicieran, que se solicitaran, cuyas intervenciones se solicitaran hasta antes del 15 de diciembre. Y se presentó un listado de invitados por el señor Gaona, que fue también respaldado por usted, por el señor Noman y por la señora Cid. Y lo que hemos hecho ha sido respetar ese listado de invitados. No estaba considerado don Pablo, pero sí estaba considerado el señor ministro, pero usted está en este momento en representación de él. Y hubo, sí, un paréntesis en ese acuerdo, que fue escuchar a dos constitucionalistas, el señor Gajardo y el señor Fernando don Arturo, la semana pasada, justamente en el marco de lo que está señalando el diputado señor Gaona. Y en el marco de escuchar al señor Fernando se generó la inquietud de que en esta sesión viniera el ministro, porque al parecer había cierta unidad de criterio respecto a la inconstitucionalidad por la materia que trata, pero sí también había cierto acuerdo respecto de la necesidad de avanzar en esta materia. Ese es lo que la Secretaría puede informar. Diputado Gaona. ¿Están en condiciones, y una pregunta aquí al Ejecutivo, ¿está en condiciones de proponer unas modificaciones a esto que tenemos hoy día acá en términos de la distribución, de cómo nos aseguramos que vaya a las regiones? Porque con eso nos evitamos esta discusión y ustedes presentan un proyecto que nos traiga modificación y que estas plata vayan efectivamente a las regiones, a los municipios, en fin, sin necesariamente aumentar la tasa tributaria que respecto a eso. Entonces, si están en condiciones de eso, nosotros
yo creo que puede ser una buena solución. Subsecretario. Hay dos palabras más, diputada Chicardini y diputado Guiguren. No se retiren todavía, ya estamos terminando. No tiene sentido. Es que iba a decir exactamente lo mismo que dice el diputado Gaona. Yo lo dije en mi intervención. Era para, lo comenté recién, si es que hay disponibilidad del gobierno, que se dé esa señal, si esto también es una señal política, ¿ya? Y en ese sentido, por eso decía que en la próxima semana, si es que puede venir alguien del Ejecutivo, por ejemplo, SECPRES, y a lo mejor el ministro de Minería, que yo sé que está muy bien representado por el subsecretario, pero para que se lleve para la casa el análisis, la evaluación, y si es que hay espacio para que se abra el debate o no. Y yo creo que es sincerar la discusión y si no, no tenemos Hacienda ninguna y posibilidad. SECPRES, parece razonable. Diputado Eguiguren, Hacienda y SECPRES. Ya. Presidente, solamente volver a insistir que fue el presidente Piñera el que promovió el royalty. Nunca en los gobiernos de la concertación hubo voluntad ni siquiera para ver este tema. Entonces, la verdad es que yo me adelanto, le digo, el piso está. Si el tema es otro, si aquí no nos confundamos, el piso está. El tema del espíritu que ha promovido el diputado Velázquez lo coincidimos todos. Es el medio para hacerlo, es el punto, y por eso es importante lo que íbamos a hacer con la gestión, con el ministerio, con el Ejecutivo, un grupo de parlamentarios. ¿Le hicieron? Primero íbamos a ir al subsecretario y después lo íbamos a Está hacer. pendiente entonces. Diputado Velázquez, pues diputado Gaona, para ir cerrando, por favor. Gracias, presidente. No, de acuerdo con la propuesta, agregar que sí, el Ministerio de Hacienda es importante que también se le invite, la IPRES, claro, y recordar que con el diputado Noman, al ministro de Minería, debe haber sido mayo, junio, que le entregamos una propuesta, se la pasé personalmente, que consideraba la redistribución del impuesto específico a la minería. Entonces, es importante considerar lo que las comisiones en su instante, que no es solamente para las fotos, sino que son documentos que lo conversamos y de mira, partamos por esto, pero cuando usted ve, no se reciben respuestas, sobre todo en el tema de la minería. Siempre me pregunto yo, si escarbáramos un poco, en razón de las pesqueras que financiaron campañas, si escarbaron un poco las mineras, ¿dónde colocaron sus fichas cuando en ese momento era permitido algún tipo de financiamiento? Entonces, mire, le digo, podríamos enredar un montón estos temas. Hemos partido con la buena voluntad hace algunos meses, que bueno que ahora se diga redistribución, que incluso que el gobierno esté con intención de patrocinar. Usted ve que las diferencias son mínimas acá y por supuesto que no vamos a hacer nada que vaya contra la Constitución. Pero necesitamos también herramientas en conjunto. Ayer, no voy a decir lo que conversamos ayer, pero la bancada regionalista ayer conversó con el ministro de Hacienda. Tuvimos una conversación muy franca y sincera durante una hora. Y yo espero que hoy día se ratifique en una próxima sesión lo que hoy día el subsecretario de Minería ha manifestado, que se está con la intención de cumplir con el programa de gobierno y así los ministros estén conversando en congruencia. Gracias. Diputado Gaona, para ir cerrando. Si el subsecretario, quiero decir, señala que efectivamente hay una voluntad, más aún que ya en mayo se entregó una propuesta de trabajar sobre esa propuesta y plantear mejoramientos a la actual ley de impuesto específico a la minería para poder cerrar esta discusión, pero tiene que haber algo que nos pongamos a discutir y concreto, o sea, no podemos, tiene que haber una señal y una voluntad del gobierno de decir sí, efectivamente está la voluntad y estamos abiertos a discutir el cómo se distribuyen esos fondos. Lo que a nosotros nos interesa, o lo que han disputado, lo que han señalado los parlamentarios autores de esta moción, yo no formo parte de esta moción, es precisamente, yo creo que apunta y es una respuesta a la mala distribución que hay y a la poca efectividad que han tenido estos fondos en las comunas donde efectivamente se hace minería. Entonces yo creo que eso es relevante y en el fondo, presidente, yo creo que la pelota está en la cancha del gobierno y es el Ministerio de Minería el que nos tendrá que decir, y el Ministerio de Hacienda efectivamente cuál es la voluntad real de hacer modificaciones a la actual legislación relacionada con el impuesto específico y para no estar discutiendo otro impuesto más. Eso es. Me atrevería a pedir, antes de dar la palabra a usted, si hubiera acuerdo entonces de invitar la próxima semana al Ministerio de Hacienda y a SECPRES. Acá. Bueno, Hacienda. Hacienda, si eso es Hacienda. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Ambos ministros con sus asesores. Y al ministro de Minería. Y al ministro de Minería. Serían 3 ministros invitados. Hay acuerdo. Subsecretario, tiene la palabra. Por favor. Por su intermedio, presidente. Efectivamente, la verdad que para nosotros es un compromiso, a propósito de la señal que están pidiendo, el mejorar la distribución que existe sobre el impuesto específico de la minería.
Es un compromiso de gobierno que está en el programa de gobierno. Ahí está la primera señal. La segunda señal la acabo de señalar yo hace un tiempo atrás, hace unos minutos atrás, diciendo que estamos trabajando en esa distribución. Me hubiese gustado haber venido a hablar sobre eso, pero la verdad que me invitaron a hablar de un proyecto de ley sobre la visión y la mirada que tenía el gobierno sobre ese proyecto de ley en particular. El ministro de Minería está trabajando y ha tenido reuniones con el ministro de Hacienda sobre este tema que para él es de suma importancia. No nos olvidemos que el ministro de Minería fue senador de una zona minera y por lo tanto también ha visto cómo se ha hecho una distribución incorrecta sobre esto. Lo que el programa de gobierno dice es potenciar más esta distribución a las regiones mineras, es decir, que aquellas que están sufriendo más el impacto de las externalidades negativas de esta industria, que puedan ser beneficiadas como corresponde dentro de este impuesto. Esto requiere dos cosas. Uno, algunos ajustes reglamentarios, por supuesto, y que pueden ser sin necesidad de ingresar probablemente al Congreso, pero también no olvidemos que esto se discute en la ley de presupuesto. Este impuesto está contemplado. Y por lo tanto, cada ley de presupuesto año a año se tiene que ver de qué manera podemos ir ajustando esto. Como es una ley, la ley de presupuesto, van a haber aspectos que tendremos que modificar a través de la ley, si es necesario modificar la ley de presupuesto, que probablemente así sea. Si es que podemos quizás primero avanzar con los ajustes que podemos hacer del tipo administrativo, reglamentario, bajo la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, será de esa forma, y si es que nos pilla el tiempo, podemos tener una muy buena e interesante discusión cuando se discuta la ley de presupuesto, si es que no llegamos a tiempo con un proyecto nuevo. Muy bien. Por haberse cumplido el propósito e invitando a los 3 ministros de Estado el próximo miércoles, Hacienda, Minería y Sexpress, se levanta la sesión. Thank you.